Java es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web, móviles y de escritorio, y es la base de muchas tecnologías modernas, desde la creación de identificadores hasta la manipulación de datos con operadores, desde la creación de objetos hasta el uso de tipos de datos. Cubriremos todo lo que necesitas saber para comenzar a programar en Java de manera efectiva. Identificadores. Antes de definir un identificador, debemos repasar brevemente la definición de la variable. Las variables son espacios en memoria que guardarán un valor de un cierto tipo y que ese valor puede cambiar. Continuando con los identificadores, son los nombres con los que se van a conocer a las literales que representan un tipo de dato. En otras palabras, el nombre de la variable o constante, que también pueden referirse a métodos, clases, interfaces o sentencias. Los identificadores deben comenzar con una letra, o en su defecto, con un guión bajo y un signo de dinero. No pueden comenzar con un número. Java hace diferencias entre las mayúsculas y las minúsculas. Java reconoce las letras con acentos y las ñ. Con esto en mente, podemos crear la primera variable de un programa, solamente que está incompleta. Esto ya que le faltó asignar el tipo de dato. En los lenguajes de programación existen dos tipos de datos, los primitivos y los datos referenciados. Los datos primitivos se llaman primitivos porque están integrados al sistema y no son objetos. Los datos primitivos pueden ser de tipo numérico, que a su vez pueden ser reales y enteros, y de tipo booleano. Numéricos enteros, byte, short, int, long, char. Numéricos reales, float y double. Booleanos, true o false. Byte. Declara enteros comprendidos en un rango de entre -128 y 127. Su tamaño es de un byte en memoria. Short. Permite la declaración de enteros en un rango de entre -32.768 hasta 32.767. Y su tamaño es de 2 bytes de longitud. Int sirve para declarar números en un rango de -2.147.483.648 y 2.147.483.647. Su tamaño es de 4 bytes de espacio en memoria. Long permite que se declaren enteros comprendidos de entre -9 quintillones, 233 cuatrillones, 372 trillones, 368.547 billones, 777.808 y 9 quintillones, 223 cuatrillones, 373 trillones, 368.547 billones, 777.807. Char es utilizado para declarar enteros dentro del rango de 0 a 65.537. Para representar caracteres del código ASCII, usa los valores comprendidos entre el 0 y el 127. Su tamaño es de 2 bytes de memoria. Float representa un número real de 4 bytes con una precisión de hasta 6 dígitos. En Java, para indicar que un dato es de tipo float, al final del valor almacenado hay que agregar una F o F. Double almacena números con una aproximación de hasta 16 dígitos. Representan valores con una longitud de hasta 8 bytes. De esta manera podemos crear nuestra variable y su tipo. Por ejemplo, yo crearé una serie de variables que indicarán un costo. Costo 1, a la que le asignaré un valor de 500, costo 2, a la que le asignaré un valor de 600, y costo 3, a la que le asignaré un valor de 700. Datos referenciados. Son datos complejos, objetos de las APIs de Java. Aquí se encuentran clases, interfaces, matrices o arreglos. Solo como mención rápida, podemos crear este método que permite ingresar una cadena de tipo string, la cual es la conjunción de valores char, por lo que entraría al tipo de dato referenciado. Métodos son los comportamientos que un objeto posee y que hereda de su clase. Para este ejemplo, crearé un método que me ayude a calcular cuál de todos los valores es el mayor. Este método debe incluir parámetros. Sentencias selectivas y cíclicas. Selectivas. Las sentencias selectivas switch son sentencias selectivas múltiples porque evalúan un valor y dependiendo de este puede acceder a diferentes opciones. La forma en que funciona es que se recibe un valor y este de forma implícita siempre va a ser evaluado como igual igual. No se puede usar otros operadores de relación ni lógicos. Cíclicas.
Permiten iterar o repetir una o varias líneas de código. En los casos de ciclos while, do while o for, es necesario usar una variable de control. Esta variable suele declararse antes del ciclo. Dicha variable forma parte de la o las condiciones del ciclo y debe ser alterada dentro del ciclo con la intención de interrumpirlo. Un ejemplo en nuestro programa es el uso de las sentencias if, en donde comparamos distintos valores con la finalidad de obtener un resultado. Cabe aclarar que la metodología usada dentro de esta if será aclarada más adelante. Operadores. Para manipular los datos en Java se utilizan operadores. Estos pueden ser aritméticos, lógicos, relacionales, unitarios, condicionales y de asignación. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son suma, resta, multiplicación, división y división modular. Podemos crear una cuarta variable con la cual podemos experimentar los distintos operadores aritméticos. Un ejemplo de ello es crear una variable que nos dé un costo total por X cantidad de productos. Restar los precios en caso de que se cancelen, multiplicar sus valores por una unidad o dividir un descuento. Para este ejemplo solamente crearemos una variable de costo total. Como se puede apreciar, estamos cambiando la operación con la cual vamos a trabajar, pasando desde una suma a una resta, a una multiplicación y a una división. No hemos encontrado una manera de trabajar con la división modular ocupando este ejemplo, pero se completa con los 4 ejemplos anteriores. Ahora, para realizar todos estos cambios, nosotros debemos de agregar el costo total como un parámetro. Además de que si vamos a trabajar con valores en decimales como en el último ejemplo, debemos tener en cuenta que los tipos pueden llegar a ser incompatibles, por lo que debes de tener en cuenta el trabajar con float y otro float. Siendo esta la solución al problema anterior sobre los tipos incompatibles, ahora simplemente queda seguir probando con cada una de nuestras funciones. Operadores de relación. Los operadores de relación son menor que, mayor igual, diferente de e igual igual. Devuelven un resultado booleano, es decir, falso o verdadero. Los operadores de relación permiten establecer algunas condiciones dentro del algoritmo. El perfecto ejemplo de esto son las sentencias en donde comparamos distintos valores. A continuación, se mencionarán brevemente el resto de operadores. Operadores lógicos. Evalúan dos o más expresiones evaluadas con los operadores de relación y devuelven un resultado booleano, falso o verdadero, y son doble ampersand o ampersand, o not, ets or. Operadores unitarios. Los operadores unitarios se aplican a un solo operando o condición, y son suma suma, resta resta, virgulilla, menos y signo de exclamación. Operadores de asignación. Estos operadores asignan el valor del lado derecho del operador al identificador del lado izquierdo, después de que se realizó la asignación. Operadores condicionales. Para expresiones condicionales, en donde según el resultado la condición puede el identificador tomar dos valores. Creación de objetos. La manera de crear objetos es usando el nombre de la clase seguido del nombre del objeto, donde posteriormente le asignamos un valor de new y el nombre de la clase con un paso de parámetro. Para nuestro programa podríamos crear un objeto de la clase Scanner que nos permita leer datos. Esto se hace exportando a la clase Scanner del java.util para posteriormente crear un objeto. En este caso el objeto se llamará leg y respetaremos la sintaxis ya establecida. Comenzaremos importando la clase Scanner del java.util. Para posteriormente, dentro de nuestra metodología main, vamos a crear un objeto el cual, como ya se había explicado, se va a llamar leg. Ahora se le va a asignar un valor de escáner con un paso de parámetro. Este paso de parámetro se va a llamar system.in, el cual es una clase y nos va a permitir leer datos ingresados por el usuario. Finalmente, esta es la ejecución del programa y la funcionalidad que realiza. Durante la ejecución del programa
Y con un solo vistazo al código se puede apreciar cómo tratamos de aplicar la mayor cantidad de funcionalidades, modalidades y explicaciones dadas a lo largo de este video.